Se le había metido la idea de que su sobrino le pudiese engañar con su propia esposa. A Dios le rogaba que le quitase esa idea de la cabeza. Mi sobrino no haría una cosa así. Te pido a ti entonces que me quites esa tonta idea de la cabeza. Digo, nunca podría hacer algo así. Sí, Dios le quitó esa idea, o más bien ese protagonista, y terminó cambiándolo por cualquier persona que estuviera cerca, por sus vecinos, por sus criados e incluso por sus propios amigos. Jamás haría algo así. De ser así, te pido, Dios, que me presentes a aquel maldito con el que me engaña mi mujer. Dios no le presentó a nadie porque no había nadie a quien presentarle. Su mujer no le engañaba, pero al no tener respuesta de Dios, buscó por otro lado. Satán, aparécete que quiero tratar contigo. Satanás, te invoco para tratar contigo. Satanás, y de pronto, en uno de los rincones oscuros de su estudio, se vieron dos ojos brillantes. Y conforme fue saliendo de la oscuridad, se fue escuchando una voz que decía: mande, Juan Manuel, ¿para qué me invocas? Sospecho que mi mujer me engaña. Sospechas. ¿Qué no es más que claro? Entonces lo hace. Juan Manuel, si la sospecha cabe es porque la verdad está. Entonces preséntame a aquel con el que me engañe mi mujer. Yo lo hago encantado, Juan Manuel, pero a cambio, ¿qué he de recibir? Mi alma. Entonces todas las noches, en punto de las 11 de la noche, saldrás por la puerta de tu casa, te esconderás en las penumbras, y al primer hombre que veas pasar por el frente de tu casa, detrás del cual me veas a mí, ese, Juan Manuel, ese es el hombre con el que te engaña tu mujer. Juan Manuel esa misma noche se preparó, se puso un atuendo negro, se colgó una enorme capa negra y salió por la puerta de su casa. Se escondió en las penumbras y esperó. Apenas habían dado las 11 campanadas en la catedral, cuando de pronto vio una silueta que se acercaba por uno de los extremos de la calle. Al ver más notoria aquella persona, era un gentilhombre, un caballero que venía de una amena fiesta con algunas jarras de vino empujadas. Detrás de ese caballero vio a la sombra de Satanás. Ese es el maldito con el que me engaña mi mujer. No, ese está peor. Por favor, cuando consuman drogas, contrólenlas. Si no la controlan, no la fumen. Hoy me la quieres hacer grave, ¿verdad? Choncha me la estás haciendo. Pobrecito, sí, hijo, se le acabó para seguir, la verdad. Ay, Dios mío, si no fuera por esos momentos. Don Juan Manuel se percató que Satanás estaba detrás de aquel caballero. Apenas se habían escuchado las 11 campanadas. Juan Manuel le agarró su capa y se cubrió medio rostro. Al pasar ese caballero frente a él, Juan Manuel se acercó y le preguntó: disculpe usarse, ¿sabéis la hora? Claro, caballero,
Apenas son las 11 de la noche. Pues dichosos Arce, que sabéis la hora en que va a morir. Y aquel hombre era atravesado por la espada de don Juan Manuel. Caía abatido. Hecho está. Don Juan Manuel se acercó a la puerta de su casa. La abrió. Y al querer entrar, ¿qué haces aquí? Juan Manuel, ese era un hombre inocente. Ese no es con quien te engaña tu mujer. Me he equivocado. Pero mañana, en punto de las 11, te he de entregar a aquel con el que tu mujer te engaña. A la noche siguiente, don Juan Manuel esperó a que dieran las 11, se puso su atuendo negro, se colgó aquella enorme capa negra y esperó a que aquel reloj de la catedral marcara de nueva cuenta las 11 de la noche. Salió de su casa, se escondió entre las penumbras y al porco empezó a escuchar pasos en un extremo. Volteó y era un caballero que venía a buen paso. Detrás de él se empezó a formar la silueta de Satanás. Este es el maldito. Esta noche no pasa bien. Aquel caballero pasó frente a Juan Manuel y este le preguntó: disculpe usarse, ¿sabéis la hora? Claro, caballero, la catedral acaba de marcar las 11 de la noche. Pues yo usarse, que sabéis la hora en que va a morir. Aquel hombre caía ante la espada de Juan Manuel. Juan Manuel se acercó a la puerta de su casa, la abrió. ¿Qué haces aquí? Juan Manuel, me he equivocado. Ese no es el hombre con el que te engaña tu mujer. Pero mañana, a las 11, te he de entregar al que es aquel con el que tu mujer te pone el cuerno. No les puedo decir que fueron 3, o 4, o 5, o 7. 8 fueron las víctimas de Juan Manuel. Al amanecer del 9º día, tocaron a la puerta de la casa de don Juan Manuel. ¿Quién? La Guardia Virreinal. ¿A quién busca? Juan Manuel de Solórzano. Yo soy. Don Juan Manuel, le tenemos malas noticias. Malas noticias. ¿Qué pasa? Disculpe usted que le moleste, pero como podrá saber, han estado ocurriendo una serie de asesinatos en esta calle, frente a su casa. Apenas hace unos minutos el jefe de guardia reconoció el cadáver. Es la última víctima, la de esta noche que ha acabado. Don Juan Manuel se asomó a la calle y aquel guardia señalaba hacia una carreta. Don Juan Manuel se acercó a esta y vio un cadáver tapado con una sábana blanca. Y esto, lo siento, don Juan Manuel, pero eso es para usted. Para mí. Apenas hace unos minutos que el jefe de guardia reconoció que era su sobrino. Dejadlo dentro. Yo me encargaré de su funeral. Don Juan Manuel apenas pudo tener cabeza
para atender los asuntos del funeral de su sobrino. No le cabía en la conciencia el hecho de haber matado a su propio sobrino, todo por aquella tonta, muy tonta idea de que su esposa le engañase. Apenas terminó de sepultar a su sobrino y se dirigió con el confesor de su parroquia. Llegó al templo de San Francisco, habló con su confesor y le dijo todo lo que había sucedido. Pero ¿cómo se te ocurre, Juan Manuel? ¿En qué cabeza cabe pensar que ese hombre, ese ser, esa bestia te puede decir la verdad? ¿Qué te ha dicho? Que sí, que tu mujer te engaña. ¿Con quién, Juan Manuel? ¿Con quién? No solamente has traicionado a Dios, has traicionado a tu esposa, a tu sobrino, a tu orden y sobre todo a ti mismo. Estás condenado, Juan Manuel. Lo sé. Sé perfectamente que estoy condenado. Es por eso que quiero pedirle un favor. Sé que no debiera pedirlo, pero le suplico a usted que me absuelva del pecado de haber matado a mi sobrino. ¡Ja! Así nomás. No, Juan Manuel. No puedo darte el perdón así nomás. Has de pagar penitencia si quieres la absolución de la muerte de tu sobrino. 3 noches, Juan Manuel. 3 noches frente a la puerta del perdón de la catedral. Te vas a hincar a las 11 de la noche, a la misma hora que mataste a esa gente. Y vas a rezar 50 Aves Marías y 50 Padres Nuestros, Juan Manuel. De otra forma, no te voy a dar el perdón. Don Juan Manuel se dirigió a su casa. Tomó el Cristo que tenía sobre su cabecera y se fue caminando hasta la puerta principal de catedral, la puerta del perdón. 11 de la noche. Y don Juan Manuel se hincaba ante la puerta. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctum. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus tui ventris fructus Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora nostris morte. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, Juan Manuel. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus sui ventris fructus Jesús. Santa María, Juan Manuel, reza por nuestras almas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Contestad. Et benedictus tui mulieribus, et benedictus Juan Manuel, reza por nuestras almas y reza por la tuya que pronto nos hará compañía. No, no, dejadme en paz. Y don Juan Manuel salía corriendo de regreso a su casa. Allí se encerraba en su estudio y pasaba la noche a vela. Al día siguiente salió corriendo a hablar con su confesor. Le explicó lo que había pasado. Y terminaste de rezar, Juan Manuel. No pude. Esas voces me pedían que rezara por ellas y por mi alma. Yo no te doy la absolución si no pagas tu penitencia.
50 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Juan Manuel la segunda noche tomó su crucifijo, se dirigió a la puerta del perdón de la catedral, se hincó a las 11 de la noche y comenzó a rezar. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctum. Amén. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut nos dimitoribus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat Juan Manuel, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis. Juan Manuel, reza por nuestras almas y reza por la tuya, que pronto nos hará compañía. No, dejadme en paz de una buena vez. Y Juan Manuel salía corriendo a su casa, se encerraba en su estudio y ahí pasaba la noche a vela. Al tercer día, Juan Manuel volvió a ir con su confesor. Le explicó lo que había pasado. Juan Manuel, ¿terminaste de rezar? No. Yo no te doy la absolución hasta que no pagues tu penitencia. Volvió a regresar Juan Manuel a la puerta del perdón. Se hincó ante esta, se santiguó y comenzó a rezar. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. A la mañana siguiente, Juan Manuel dejó una muy poca grata sorpresa en la ciudad. Los habitantes que empezaban a circular por el centro de esta vieja ciudad encontraron a Juan Manuel colgado de la horca que estaba frente al palacio virreinal. De su mano derecha se aferraba un crucifijo y su rostro presentaba una expresión de profundo terror, como si lo último que hubiese visto fuese el mismo diablo. Hasta la fecha dicen que en aquella casa marcada por el número 90 de la calle República de Uruguay, cuando la gente pasa por eso de las 11 de la noche, se escucha una voz hueca, sorda, que va preguntando: disculpe usarse, ¿sabéis la hora? Ahora sí, vamos a continuar nuestro recorrido.